Bien, vamos a empezar este video, pero antes de empezar hay que tener en cuenta que debes tener tu cuaderno, lápiz y calculadora a la mano para tomar apuntes, si no, no tiene sentido que veas el video. Este no es un video de placer, es un video de trabajo, sobre todo porque vamos a aprender no solo conceptos matemáticos, sino también procedimientos. Para poder entenderlo con mayor claridad, debes leer el capítulo 3 y 4 del libro de Introducción a la Investigación de Operaciones de Hillier Lieberman. Debes pasar a tu cuaderno lo visto e intentar usar tu calculadora para realizar los cálculos. Este es un video que sustituye a una clase presencial. Entonces debes entender que este video puede llevar dentro de un ambiente presencial cerca de 2 horas a 3 horas, depende de la situación. Así que más o menos es lo que te tomará llevar esta sesión. El método a ver o el procedimiento que vamos a ver es el método simplex, solo que aplicado al problema de Florida Citrus. Para poder empezar este video, debes haber empezado por ver el video de modelado, ¿sí? Modelado y solución gráfica con el problema de Florida Citrus. Para este momento, la situación debe ser que tú ya debes comprender que este modelo matemático representa el problema de Florida Citrus. En este video no vamos a ver esa situación, simplemente vamos a partir del modelo matemático y vamos a procesarlo para llegar a la solución. Para comenzar con el correcto orden de las ideas, debes entender que para resolver un problema de programación lineal partimos de los siguientes pasos. Primero hay un planteamiento del problema. Generalmente el profesor o la escuela ya tiene una lista de problemas planteados. Recuerda que en la vida real tú vas a ser la persona quien se dé cuenta del problema y lo va a tener que redactar. Por lo mientras, dentro de la escuela, ¿sí? Aquí simplemente ya hay problemas planteados y hay que analizarlos. Una vez que el problema está planteado y lo lees, debes tener un prejuicio. En este caso, el prejuicio consiste en que el problema debe caber dentro de un sistema de programación lineal o un modelo de programación lineal. Dentro de este debes determinar o hay un concepto básico que son las variables de decisión donde habita toda o donde se ciernen todas las restricciones y todo lo que hay alrededor del problema. En este caso, entonces, el modelado ya debe existir, ya hay un video que se refiere al modelado y no solo a eso, sino también a la solución gráfica. En el mismo video está estos tres que están en color rojo. Bien, dentro del concepto de la solución gráfica está la zona factible. Así que, recomendación, ve el video. Para este video en concreto vamos a ver los elementos que están en color azul, que es la solución con el simplex, que para que recuerdes es el Gauss-Jordan, pero con una modificación en procedimientos. También va a haber, una vez que lleguemos al resultado, un análisis de la solución. Posteriormente a todo esto, en otro video, no en este, tendremos que llevar a cabo lo que se llama análisis de sensibilidad. Comencemos entonces con el planteamiento del problema. En pocas palabras, Florida Citrus es una empresa que procesa jugo de naranja y de toronja y lo convierte en concentrado de naranja y de toronja, ¿sí? Tiene una máquina disponible, tiene dos tanques, uno de 2000 y uno de 1000 galones, ¿sí? Uno para concentrado de naranja, que es el de 2000, y uno para concentrado de toronja, que es el de 1000. Eh, en este caso, la empresa no indica que vende el concentrado, en realidad nos dice que gana 55 centavos por cada galón de jugo de toronja, que es lo que entra a la empresa, ¿sí? Y por ahí hay una restricción que dice que debe haber una proporción de 3 a 1 de jugo de naranja, o más bien que no se debe sobrepasar esa proporción, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos toca hacer para el respecto. Lo primero que debemos entender es que aquí hay números con decimales. En este caso, para nosotros, lo que vamos a hacer es que los vamos a
a convertir a fracciones. ¿Va? Bien, comencemos con el proceso. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que nuestro modelo matemático parte o por la redacción del problema puede estar en decimales, pero no hay problema. Lo primero que vamos a hacer es convertirlo a fracciones. ¿Por qué? Porque dentro de clase es mejor procesarlo como si fueran fracciones. Así que tu primer trabajo es simplemente meter estos números a tu calculadora, apretar el botón correspondiente a la conversión de los números y lo puede pasar a fracciones relativamente fácil. Bien, ya lo tenemos el modelo matemático. Según en este caso tenemos un procedimiento estándar que ya está predefinido, ¿sí? Y que consiste en, en 9 pasos. Pasar a forma estándar la función objetivo, variables de holgura, convertir a ecuaciones desigualdades. Son lo mismo, ¿no? Es variables de holgura o convertir en ecuaciones a las desigualdades. Tabla simplex, que es el paso 3. Paso 4, columna pivote. Paso 5, renglón pivote. Paso 6, columna de variables básicas. Paso 7, multiplicar el renglón pivote por el inverso del número pivote. Paso 8, eliminación gaussiana. Paso 9, checar el renglón de z. Si hay números negativos, repetir desde el paso 4 y si no los hay, se ha terminado el proceso. Entonces hay que entender entonces que esto es un algoritmo, una serie de pasos secuenciales a seguir para llegar a la solución de un problema. La otra condicionante es que es un algoritmo repetitivo que se le llama iterativo en el ambiente. Por lo tanto, cada repetición de este proceso se le llama una iteración. Depende del problema. Hay problemas que tendremos que hacer 2, 3, 4, 5 iteraciones, depende de la situación. Por lo tanto, hay que entender que esto se puede repetir una y otra vez hasta llegar al resultado. Vámonos con el paso 1. Para el paso 1 simplemente debemos entender que cada expresión matemática puede tener varias formas. Una de las formas, ¿sí?, se le llama pendiente ordenada, hablando de una recta, por ejemplo. Esta la vimos en cálculo diferencial, pero hay otra que se le llama forma general, en donde todas las expresiones o todos los elementos de la ecuación están del lado izquierdo y del lado derecho queda simplemente un cero. En este caso podemos ordenarlo como sea, pero a esto se le llama forma general. Cuando el término independiente queda del lado derecho se le llama forma estándar. Bueno, en este caso toma relevancia la forma estándar porque a partir de aquí es como vamos a tratar de dejar todas las expresiones matemáticas. En este caso la función objetivo, que es esta que está acá arriba, la vamos a poner en su forma estándar. Quiere decir que esto que está del lado derecho lo vamos a pasar del lado izquierdo. Como está sumando, pasaría restando. Así que quedaría de esta forma. ¿Sí? Bien, 11 sobre 20 x1 quedaría menos 11 sobre 20 x1, pero del lado izquierdo de la ecuación. Lo mismo que pasa con el coeficiente o con x2, y del lado derecho quedaría 0. ¿Sí? Ya tenemos esta parte, la función objetivo ya es una ecuación, no hay que hacer más con ella, simplemente ponerla en su forma estándar. Lo que no sucede con las restricciones, a las restricciones sería con el paso 2, se hace referencia a este proceso con variables de holgura o convertir en ecuaciones a las desigualdades, que es lo mismo. Las variables de holgura tienen condición o tienen formas de agregarse. Una, cuando el signo de la restricción es menor o igual que se suma. Cuando es mayor o igual que se resta. Cuando la expresión o cuando la restricción tiene un igual que no se agrega. En este caso, como lo vemos aquí, todas las restricciones son menor o igual que. Recuerden, hago una referencia aquí a que las restricciones operativas ya no interfieren en esta parte del proceso, ¿sí? Por eso parece ser que desaparecen, pero no es cierto. En realidad, simplemente ya no forman parte de esta parte del proceso. Bien, primer restricción, entonces le agregamos su correspondiente variable de holgura, pero como es menor o igual que se suma. En este caso, todos van a ser sumando. Agregamos x3. Vuelvo a hacer referencia a la nomenclatura. ¿Sí? Hay libros o hay personas que depende de los libros le dan la letra H, X3 testada o X1 testada porque X1 se refiere a la primera restricción
y el hecho de tener una testa hace referencia a las variables de holgura. En este caso yo no sigo esa secuencia, yo simplemente, si las variables de decisión van de x1 en x2, entonces las variables de holgura tomarán las siguientes x correspondientes en la numeración. Por lo tanto, x3 la puse en rojo, y si se dan cuenta también hubo otro cambio, el signo menor igual que fue convertido en igual que. Para eso sirven las variables de holgura. Ahora, de siguiente restricción, le agrego x4. Siguiente entonces quedaría x5. Entonces un medio de x2 más x5 igual a 1000. Si se dan cuenta, otra vez cambié el menor igual a que por el igual que. Y finalmente en este caso la última restricción dice menos 7 décimos x1 más 2 tercios de x2 más x6, que es su correspondiente variable de holgura, igual a 0. Bien, ya tenemos agregadas y ya tenemos un sistema de ecuaciones con esto. Otra vez tenemos un problema aquí. Tenemos 7 restricciones, contando a z, pero solo tenemos 5 expresiones. Por lo tanto, ¿sí? O encontramos dos ecuaciones, o encontramos unas dos nuevas ecuaciones, o resolvemos o encontramos el valor de dos variables. En este caso, no hay ninguna de las dos alternativas y en realidad el método toma la alternativa de proponer valores para dos de las variables. Bien, hay que entender que estas variables se pueden nombrar, ¿sí? x1 y x2 son variables de decisión, mientras que x3, x4, x5 y x6 se llaman variables de holgura. Y no se nos olvide que las variables de holgura sirven para convertir una desigualdad en ecuación, al sumarse cuando es menor o igual que, o restarse cuando es mayor o igual que. Obvio, hablando de la respectiva expresión. Bien, lo primero que vamos a hacer es simple y llanamente acomodar este modelo matemático, ¿sí? Por columnas, una columna para z, otra para x1, para x2, y esto, bueno, así sucesivamente hasta incluyendo a los términos independientes. El siguiente paso en el proceso se llama el paso 3, tabla simplex, que no es más que una matriz del problema. Para este caso yo ya dejé libre el encabezado. La tabla simplex sí lleva encabezado, no como las matrices previas en el parcial anterior. Nada más va a incluir a todas las variables involucradas, incluyendo los términos independientes, y dos columnas extra, una para variables básicas, que es la de la izquierda, y otra para criterio del cociente mínimo. Bien, lo único que voy a hacer a partir de ahorita es, en este caso, comenzar con la columna de variables básicas, esta, y vamos a poner en el primer renglón a z. Y en los siguientes renglones, en la secuencia en las que fueron añadidos, las variables de holgura. Así que z, x3, x4, x5 y x6. Siempre con las variables de holgura. Así que esta parte todavía es relativamente fácil. Vamos a ver qué sigue. Lo primero que vamos entonces a hacer es la primera expresión, que es la de la función objetivo. Z tiene coeficiente 1. X1 tiene menos 11 veinteavos. X2 menos 2 quintos. No tiene X3, vale 0. No tiene X4, ni X5, ni X6. Término independiente vale 0. Segunda expresión, no contiene Z, así que esto nos va a dar 0. X1, 1 sobre 25. X2, 1 sobre 20. X3, 1. X4 no existe, 0. X5 tampoco, 0. X6 tampoco. Y 200 como término independiente. Siguiente expresión sería segunda restricción, ¿sí? Así que Z no existe. 7 décimos para X1. No tiene X2, 0. X3 tampoco, pero X4 sí. X5, 0. X6, 0. Y término independiente, 2000. Siguiente renglón. Z no existe, 0. ¿Sí? X1, 0. No existe. X2, un medio. ¿Sí? X3 no existe, 0. X4, 0. X5, 1, porque sí existe. Tiene coeficiente 1. X6 no es 0.
y término independiente 1000. Última expresión. Z no existe, 0. X1 menos 7 décimos. X2 2 tercios. X3 0. X4 0. X5 0. X6 tiene coeficiente 1 y término independiente es 0. Con esto finalizamos y tenemos la tabla simplex ya finalizada. Ahora, teniendo esta tabla simplex ya finalizada, ahora lo que vamos a hacer entonces es continuar con el resto del algoritmo. Vamos en el paso 3. Debemos entender que esta tabla la vamos a modificar, ¿sí? Y vamos a encontrar con ella una nueva tabla, como hacíamos con Gauss-Jordan, ¿sí? Ahora, la metodología comienza por paso 4, que es columna pivote. Para ello, lo que vamos a hacer es checar el renglón de Z. Solo el renglón de Z. No me importa el resto de la tabla. Es más, concretamente, las variables de holgura y las de decisión en el renglón de Z. Ni siquiera la columna de Z y tampoco término independiente nos interesa. Ahora, aquí hay dos negativos, ¿sí? Nada más que en este caso son fracciones. Podemos intuir quién es mayor porque, quién es menor. Recuerden, en este caso, el contexto de menor es quién está más a la izquierda de la recta numérica. Por lo tanto, este 11 sobre 20 rebasa el 1/2. Por lo tanto, esto podría ser menor a 1/2. Y este 2/5 no llega al 1/2. Entonces, ¿quién es menor? Es este. Si no, pásalo en decimales y con eso entenderás quién es menor y quién es mayor de una forma muy fácil. En este caso, recuerda, para este paso de la columna pivote son dos condiciones. Una, que sean negativos. Cuando hay varios, la segunda es el menor de ellos. Por lo tanto, este es el menor y no hay otra situación. Simplemente selecciono la columna como columna pivote. Así de fácil. Ya tengo esta situación, ok. El siguiente proceso o la siguiente parte del proceso es renglón pivote, que es el paso 5. Para el renglón pivote tengo que tomar en cuenta a la columna de términos independientes, sin tomar en cuenta el renglón de Z, solo al resto. Y aquí vamos a dividir estos números que están en la columna de términos independientes entre su correspondiente número de la columna pivote. Así que en este caso sería 200 entre 1 sobre 25, 2000 entre 7 sobre 10, 1000 entre 0 y 0 entre menos 7 décimos. Hay que aclarar que cuando tengamos un número negativo en la columna pivote, ese renglón nunca podrá ser renglón pivote. Así que aunque este está dentro de la columna pivote, este no podrá participar en esta parte del proceso. Vamos a ver cómo se hace. 200 entre 1 sobre 25 y nos da 5000. Con tu calculadora, por favor, a la mano. 2000 entre 7 décimos y nos da 2857.14. Calculadora a la mano. 1000 entre 0, cualquier número entre 0, sabemos que nos da infinito. Finalmente, 0 entre menos 7 décimos, podríamos decir que nos da 0, pero no puede participar, por eso es un no, cuando el de aquí es negativo. ¿Sí? Es más, si fuera positivo, sí participaría, porque entonces 0 entre un número positivo nos da 0. Y aquí entonces tendría que haber un 0. La situación no es esa porque este es negativo y por lo tanto no puede participar. De ahí la razón de que sea no. Por lo tanto, nada más tenemos dos alternativas, el 5000 y el 2857. El menor de esos dos es este. Por lo tanto, este sería el renglón pivote. Así de fácil. Ya tenemos el renglón pivote y la columna pivote. Hay que recordar, ¿sí?, que la unión entre ambos o la intersección entre ambos se llama número pivote. La siguiente parte del proceso dice columna de variables básicas. Cuidado, aquí vamos a aprender un nuevo paso, que no es un nuevo paso, es en realidad, ¿sí?, una abreviación de ciertas operaciones. Vamos a ver. Primero,
Voy a copiar la columna de variables básicas, exceptuando la del renglón pivote. Este que es x4 ya no va a ser x4, en su lugar va a ser x1, que es la de la columna pivote. Siempre va así. La del renglón pivote, la variable básica, la quito y en su lugar pongo la de la columna pivote. Así que, fíjense, x4 dejó de ser x4 y ahora va a ser x1. La voy a poner en color amarillo para entender que este renglón de acá arriba se convirtió en este que está en color amarillo acá abajo. Ahora, les voy a enseñar otra situación. Pongan atención, por favor. Para no hacer tantas operaciones, las tablas simplex siempre guardan cierto orden. Vamos a ver en qué. Fíjense acá arriba. Z, con la columna de Z hay un 1 y muchos ceros. Todo lo demás ceros. Ok, fíjense ese orden, se repite. X3, con la columna de X3 es un 1 y toda la del resto de la columna son ceros. Ok, vamos a ver con X4. X4, en la columna de variables básicas. Con la columna de X4, ¿sí? Fíjense, un 1 y el resto ceros. Vamos de nuevo a ver X5. ¿Sí? Aquí, un 1 y el resto ceros. Finalmente X6, con X6 un 1 y puros ceros. Nos podemos anticipar a este proceso y siempre se va a mantener esa relación, siempre esa situación. Por lo tanto, antes de continuar, para que no se vea tan fuerte este proceso de hacer operaciones, fíjense lo que voy a hacer. Z con Z, un 1 y todo lo demás ceros. Ahí está. X3 con X3, un 1 y todo lo demás ceros. X1 con la columna de X1, ¿aquí qué debe haber? Bien, un 1 y el resto ceros. A ver, X5 con la columna de X5, aquí debe haber un 1 y el resto ceros. Finalmente X6 con X6, aquí debe haber un 1 y el resto ceros. Perfecto. Ahora, término independiente. X4 y X2 son las únicas operaciones que vamos a ejecutar. Bien, pero continuemos. Ya abreviamos todo esto. Ahora el paso, este fue el paso 6. ¿Sí? Vámonos con el paso 7. Se multiplica el renglón pivote por el inverso del número pivote. El número pivote es 7 décimos, su inverso serían 10 séptimos. Así que es 10 séptimos por el renglón pivote. Saca tu calculadora. ¿Sí? Ya tenemos todo esto. Fíjense, ya ni siquiera tenemos que hacer tanto rollo. 10 séptimos por 0, pues nos da 0. 10 séptimos por 1, pues nos da 10 séptimos. 10 séptimos por 2000, pues nos daría pues 20,000 séptimos, ¿no? Así mentalmente lo podemos hacer, 20,000 séptimos. Perfecto, ya está. ¿Qué sigue en nuestro proceso? Después del paso 7, multiplicación del renglón pivote por el inverso del número pivote, la eliminación gaussiana. Vámonos a la eliminación gaussiana. Primero tengo que ejecutar o más bien indicar las operaciones. En base a la columna pivote vamos a eliminar los números de la columna pivote. Tomo este 11 sobre 20 negativo y le cambio de signo. Lo multiplico por el nuevo renglón pivote y lo sumo al renglón al que pertenece, que es Z. Ya está indicada la operación. A ver, vamos de nuevo. Tomo este 1 sobre 25, le cambio de signo, lo multiplico con el renglón pivote nuevo y lo sumo al renglón al que pertenece, que es X3. Perfecto, ya está. Este no sufre cambio, por eso ni siquiera va a aparecer en estas expresiones. Va a pasar igual, ¿por qué? Porque ya tiene un 0 ahí. Tengan cuidado con eso. Ahora, vámonos con este 7 décimos negativo. Le cambio de signo, lo multiplico por el renglón pivote de abajo, que es el nuevo, más el renglón al que pertenece, que es X6. Listo. La gran ventaja de hacer todo esto es que se darán cuenta que ya no son tantas operaciones. Vamos a hacer la primera operación. Saca tu calculadora, tenla a la mano, por favor. 11 sobre 20.
Ya no tengo que hacerlo con estas columnas que ya están terminadas. Ahora simplemente es con la de XOR, fíjense. 11 sobre 20 por 0, pues nos va a dar 0. Menos 2 quintos, pues mentalmente vamos a trabajarlo y nos da menos 2 quintos. Otra vez, a ver. 11 sobre 20 por 10 séptimos más 0 y nos da 11 sobre 14. ¿Sí? Calculadora a la mano. Bien, siguiente. 11 sobre 20 por 20.000 séptimos más 0, que está acá arriba, y nos da 11.000 séptimos. Ya tenemos este resultado o este renglón terminado. Vámonos con el siguiente, que involucra a x3. Ahora el coeficiente sería menos 1 sobre 25. Y nos quedaría entonces, ¿sí? Menos 1 sobre 25. Por 0, 0. ¿Sí? Más 1 sobre 20 y nos quedaría 1 sobre 20. Menos 1 sobre 25 por 10 séptimos más 0 y nos da menos 2 sobre 35. Finalmente, menos 1 sobre 25 por 20.000 séptimos, pero ahora más 200. Nos da como resultado 600 séptimos. Bien, siguiente. Tenemos la columna pivote y aquí ya hay un 0. Si se dan cuenta, entonces este renglón va a pasar igualito. ¿Sale? Ahora, va a pasar y nos queda un medio, en esta 0 y en esta última 1000. Listo. Siguiente. Vámonos con el 7 décimos, que involucra al renglón x6. Ahí está. Ahora 7 décimos por este 0, que está aquí, ¿sí? Más 2 tercios, pues nos da 2 tercios. Está fácil. 7 décimos por 10 séptimos, pero ahora más este 0, nos quedaría 1. 7 décimos por 20.000 séptimos, más 0 que está aquí, y nos quedaría 2.000. Ya tenemos terminada esta nueva tabla, así que esta nueva tabla, ¿sí? Lo primero que tendremos que analizar es el renglón de Z, buscando números negativos. Si los hay, nos tenemos que continuar con este proceso y volverlo a repetir hasta encontrar una nueva tabla. Si no lo hubiera, ya habríamos acabado, pero aquí no es cierto. Tenemos que seguir. Ahora, la primera tabla ya no nos interesa. Esta es la tabla que acabamos de encontrar, ¿sí? Y ahora vamos a tener que encontrar una nueva tabla a partir de la anterior. ¿Sí? Recuerden, este fue renglón, en el renglón de Z, este negativo indica que tenemos que seguir el proceso. Y ahora volvemos a repetir desde el paso 4, columna pivote. Aquí la gran ventaja es que al buscar en el renglón de Z solo hay un negativo. Por lo tanto, eso sería la columna pivote. Así que este es el menor de los negativos. Aclaro, debe ser negativo. Si hay varios, entre los negativos tengo que elegir al menor. En el ambiente alguien me va a matar aquí en los videos, pero sería el más negativo. ¿Sí? Pero eso sería en el lenguaje coloquial. Por lo tanto, en realidad es el menor. Este sería la columna pivote. Y ya tenemos el paso 4. Ahora vámonos con el paso 5, renglón pivote. Para el renglón pivote solo tomo en cuenta la columna de términos independientes y lo divido cada número correspondiente con el de la columna pivote. 600 séptimos entre un veinteavo. 20.000 séptimos entre 0. 1000 entre un medio. 2000 entre 2 tercios. Entenderemos que acá nos conviene ponerlo en decimales para saber de forma inmediata quién es menor. Así que 600 séptimos entre un veinteavo y nos da 1714. Cualquier número entre 0 nos da infinito. 1000 entre un medio nos da 2000. Y 2000 entre 2 tercios nos da 3000.
¿Quién es menor de estos? De forma inmediata sería el renglón de X3. Chequen. Estos los uso para nombrar los renglones. X3. Así que este es el menor. Por lo tanto, este es el renglón pivote. Y el número pivote es la intersección entre ambos. Así de fácil, no hay gran novedad en todo esto. Ya está. Ahora, ya tengo el renglón pivote. Paso 6, columna de variables básicas. Acuérdense. Columna de variables básicas la copio, exceptuando que la del renglón pivote, en su lugar paso al de la columna pivote, que es X2. Así que en lugar de X3 voy a poner X2. Fíjense. Z, X2, X1, X5 y X6, en el orden en el que estaban. En lugar de X3, solo que quedó X2. Listo. Ahora, recuerden la estructura de una tabla simplex. ¿Sí? Z con el renglón de Z, el renglón de Z con la columna de Z, ahí debe haber un 1 y todo lo demás ceros. Ahí está. X2 con la columna de X2, un 1 y todo lo demás ceros. X1 con la columna de X1, un 1 y ceros. X5 con la columna de X5, un 1 y ceros. X6 con la columna de X6, un 1 y todo lo demás ceros. Y ya no se ve tan fea en cantidad de operaciones por hacer todas estas tablas. Sin embargo, tenemos que pasar al paso 7, que es multiplicar al renglón pivote por el inverso del número pivote. Así que el número pivote es un 20avo. Su inverso sería 20. Y tendríamos que multiplicar por 20 al renglón pivote. Así que, fíjense, ya no tengo que hacer tanto rollo. 20 por 1 nos da 20. Aquí tendría que haber un 20. 20 por menos 2 sobre 35 nos debería dar, pues miren, menos 8 séptimos. Saca tu calculadora y empieza a trabajar, por favor. ¿Sale? 20 por 20,000, perdón, no es cierto. 20 por 600 séptimos y nos va a dar una cantidad de 12,000 séptimos. Ya tengo el nuevo renglón pivote. Este es el nuevo renglón pivote, este que está en color amarillo. En base a él voy a hacer las operaciones que indica el paso 8, que se llaman eliminación gaussiana. Bien, tomo el primer número de la columna pivote. Fíjense. Le cambio de signo, lo multiplico por el nuevo renglón y lo sumo al renglón que pertenece a ese valor, que es el Z. Perfecto, ya está indicado. Siguiente número, este es 0. Recuerden, este del renglón pivote ya está transformado, está en color amarillo acá abajo. Pero el siguiente es 0, no lo tomo en cuenta porque no necesita ser modificado, así que el renglón X1 concretamente se va a quedar intacto. Pero el renglón X5 tiene un medio. Tomo el número, le cambio de signo, lo multiplico por el renglón pivote nuevo y lo sumo al renglón pivote, al renglón X5, perdón. Bien, siguiente. Tomo este número, le cambio de signo, lo multiplico al renglón pivote nuevo y lo sumo al renglón al que pertenece, X6. Perfecto, ya está. Ahora, simplemente hacer las operaciones. Vamos a hacerla. Primera, involucrando al renglón de Z. ¿Sí? Nos quedaría 2 quintos por 20, ¿sí? Más 0. Por lo tanto, esto nos quedaría 8 positivo. 2 quintos por menos 8 séptimos más 11 sobre 14. Y nos daría 23 sobre 70. Finalmente, 2 quintos por 12,000 séptimos, pero ahora más 11,000 séptimos, nos quedaría 15,800 séptimos. Ya está. Siguiente parte del proceso. Ahora involucrando al renglón X5. Perdón, antes de continuar. Este pasa intacto. Por lo tanto, lo que sigue es 0, 10 séptimos y 20,000 séptimos. Si alguien se pregunta por qué, es porque ya tenía un 0 en la columna pivote. Ok, ahora sí pasamos al siguiente.
este involucrando x5. Y entonces nos quedaría menos 1/2 por 20 más este 0 que está aquí y nos queda menos 10. Menos 1/2 por menos 8 séptimos más 0 y nos quedaría 4 séptimos positivo. Menos 1/2 por 20.000 séptimos más 1000 y nos quedaría 1000 séptimos. Ya tenemos este renglón y nos falta la última operación que implica al renglón x6. Vamos a ver. Menos 2 tercios por 20 más 0, que es este renglón, y nos quedaría menos 40 tercios. Calculadora, por favor, a la mano. Menos 2 tercios por menos 8 séptimos más 1 y nos quedaría 7 cuartos. Menos 2 tercios por 2000, perdón. Menos 2 tercios por 12.000 séptimos más 2000 y nos queda 6.000 séptimos. La ventaja de haber llegado hasta aquí es que, como verán en el renglón de Z, ya no hay negativos. ¿Sí? Ninguno. Podemos entonces decir, por el medio del paso 9, que ya terminamos. ¿Qué falta? Extraer los resultados. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí otra vez vuelvo a indicar, en el renglón de Z, en este renglón, ya no hay negativos. Recuerden, ni siquiera tomamos en cuenta TI o el término independiente, ni el renglón, ni la columna de Z, solo el cuerpo, en este caso, todos estos. Aquí no hay negativos, ya acabamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues extraer este resultado y vamos a analizarlo. Tenemos la última tabla, esta es la que nos interesa. Ahora vamos a ver cómo extraer los resultados de esto. Para esta última parte del proceso necesito la tabla estándar con todas las expresiones. Esta, por ejemplo, no se presentó en la tabla estándar como tal, pero la dedujimos con todo esto. El modelo matemático. Y en algunos casos es importante el gráfico. Por lo tanto, esta es información que puedo necesitar. No necesariamente necesito, perdón, no es indispensable en todo momento, pero al final de cuentas la pongo aquí por si se necesita. Vamos a poner los resultados aquí. ¿Sí? Ahora, necesito la última tabla, pero no todo. En realidad es la columna de variables básicas y la de término independiente lo que necesito en esta parte del proceso. Así que el resto lo vamos a dejar en la sombra. Primero, tengo 7 variables. ¿Sí? 2 variables de decisión, x1 y x2, 4 de holgura y una, en este caso, objetivo. Una variable objetivo que es z. Primero, voy a encontrar z. La busco en la tabla, que siempre va a ser el primer renglón. Con ella no hay modificación. ¿Sí? Así que su valor es 15.800 sobre 7. Ahora, para el resultado no me interesan las fracciones, sí me interesan los decimales. Por lo tanto, lo voy a convertir a decimal y me da 2257.14. Ya está. X1, lo busco en la tabla. ¿Sí? Su valor sería 20.000 séptimos. Lo convierto a decimales, y me quedaría 2857.14. X2, lo busco en la tabla. Su valor sería 12.000 séptimos. En decimales sería 1714. Siguiente, X3, lo busco en la tabla. No está en la tabla. Por default vale 0. Si no está aquí, vale 0. Y vale 0. X4 tampoco está aquí. ¿Cuánto valdrá? Bien, pues 0. X5 sí está. Su valor correspondiente son 1000 séptimos. Por lo tanto, en decimales nos quedaría, ¿sí?, 142.85. Vámonos con X6. Son 6000 séptimos.
Entonces, en decimales es 857.14. Ya tenemos sus valores numéricos. Ahora vámonos a su significado. Z está en la tabla estándar como en la parte baja de la tabla y habla de ganancia máxima. Por lo tanto, podemos hablar de que esto está en dólares de ganancia máxima. Muy bien, ya está. X1 es la primera columna de la tabla estándar y se refiere a jugo de naranja, dado en galones. Por lo tanto, X1 significa que está dado en galones de jugo de naranja. X2 en la misma tabla estándar estará como jugo de toronja, dado en galones. X3 se agregó a la primer restricción, ¿sí? Donde está el 200. El 200 significa horas, ¿sí?, de máquina. Por lo tanto, aquí son horas de máquina abajo del límite, que eran 200. Por lo tanto, podemos decir que de estas 200 horas no nos va a quedar nada o vamos a consumir todo, es lo mismo. X4 se agregó a la segunda restricción, que es 2000. Este 2000 en la tabla estándar hace referencia a los galones de concentrado, que es el tanque de concentrado de naranja. Por lo tanto, son galones del tanque de concentrado de naranja abajo del límite. ¿Qué quiere decir? Que el tanque de concentrado de naranja va a estar hasta el tope, no va a sobrar ninguna capacidad. ¿Sí? X5, lo mismo, se agregó a la tercera restricción. Por lo tanto, en este caso, ¿sí?, ¿cómo se llama? Se hace referencia a los galones de concentrado, pero de toronja, abajo del límite. Nada más que el tanque no era de 2000, ahora era de 1000. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar 142 galones por abajo del límite de ese tanque. Así que ese tanque no se va a llenar, ¿sí? Nos va a quedar una capacidad no utilizada de 142 galones. X6. X6 hace referencia a este tipo de restricción, de proporcionalidad. Así que la pongo tal cual. La relación de 1 a 3 de naranja a toronja. ¿Qué quiere decir? Nosotros habíamos propuesto que que la naranja nunca sobrepasara en 3 la proporción con toronja, hablando de concentrado. Por lo tanto, estaremos por abajo 857 galones, por abajo de esa proporción indicada. Bien, ya está hasta aquí, así que podemos dar un enunciado al respecto. Y el enunciado tendrá que llevar lo siguiente. Se deben procesar 2.857.14 galones de jugo de naranja y 1.714.28 galones de jugo de toronja para alcanzar una ganancia máxima de $2.257 semanales, según el problema. No quedarán horas de maquinaria y el tanque de concentrado de naranja estará a su máxima capacidad, que son 2.000 galones. El tanque de concentrado de toronja tendrá una capacidad no utilizada de 142 galones, de una total de 1000. Y finalmente, se sobrepasará la relación de 3 a 1 de galones de concentrado por 857. Bien, ya estamos con el final de este proceso. Muchas gracias, muchachos. Pónganse a trabajar.